Bien, les decía que justamente una de las cuestiones que me interesa que hoy conversemos tiene que ver con aquella idea que anoté en el pizarrón, concepto de neutralidad beligerante, porque esto tiene mucho que ver con la posición que tomemos frente a las temáticas que integran el campo de los derechos humanos y que sin duda nos vamos a ver comprometidos en muchas circunstancias. Imagínense que vamos a estar yendo durante todos los días prácticamente de todo un año lectivo a trabajar, a encontrarnos con un grupo de personas y van a pasar cosas en la sociedad, en el contexto de los chiquilines y chiquilinas, en la propia institución, en el propio contexto de clase, de aula, que van a exigir de nosotros que tomemos una posición, que tomemos decisión en relación a cómo abordar o cómo tratar determinado conflicto o determinada problemática. Y en esos casos estamos, siempre estamos trabajando en derechos humanos, pero en esos casos especialmente estamos además enseñando una determinada ética o un determinado conjunto de valores que podríamos pensar como una determinada ética, porque bueno, la ética se entiende como el conjunto de las morales posibles y en definitiva tiene que ver con cómo actuar frente a las situaciones que, digamos, situaciones complejas que involucran a seres humanos y que a veces lo que está en juego es nada más ni nada menos que la propia dignidad de los seres humanos implicados. Entonces nosotros vamos a tener que tomar una posición. Y esas son decisiones que las tiene que hacer cada uno de los individuos, cada uno de nosotros, pero que las tiene que pensar de antemano. Ya el hecho de pensarnos como educadores nos pone en situación de pensarnos también como personas que van a tener un determinado poder, una determinada autoridad frente a otros, por la relación asimétrica que necesariamente existe entre un maestro y sus estudiantes, que eso no quiere decir que haya una relación asimétrica, no quiere decir de ninguna manera que haya un abuso de poder ni un autoritarismo, son cosas distintas, pero la autoridad sí que es necesaria para que, digamos, alguien lleve como, digamos, las riendas de la cosa, ¿verdad? En el ámbito educativo. Y esa autoridad que es de la cual nos investimos y que lo deseable sería que el otro nos diera esa autoridad, es decir, que el otro nos reconociera como figura de autoridad, nos pone también en un lugar de ser la palabra que necesariamente tiene que hablar o tiene que hacerse presente frente a situaciones de injusticia, frente a situaciones de conflictos. A veces son pequeños conflictos, ¿verdad? Entre individuos, yo qué sé, dos chicos que se pelearon o que no se ponen de acuerdo en algo, lo que fuera, y a veces son conflictos que ponen en tela de juicio, bueno, quiénes somos, cómo pensamos, cómo pensamos, nos pensamos en relación a la institución, al grupo, que son conflictos también que tienen en juego unas visiones del mundo, unas ideologías y unas posiciones políticas. Todas estas cuestiones nos ponen en situación de tomar decisiones éticas. Y una de las posturas en este sentido es esta que yo les propuse, les dejé en el pizarrón el otro día, les conté que un autor, Carlos Cullen, en un libro de fines del siglo XX, del 98 concretamente, que es Crítica a las razones de educar, él propone ahí unas formas de actuar en las instituciones y toma un concepto, en realidad toma el concepto de neutralidad y el concepto de beligerancia y los pone en juego. A su vez, basándose en otro autor que se llama Jaume Trilla, que desarrolla estos conceptos en su propuesta sobre cómo enseñar, digamos, desde un punto de vista de los valores axiológicos. Me gustaría escuchar qué es lo que encontraron, cómo ustedes interpretaron este concepto. Yo como que lo encontré por separado, Sí, pero sí llegué a la conclusión de que frente a diferentes opciones, es como que en una situación determinada, frente a diferentes opciones, depende de la postura que tomemos ante esas opciones, una cosa así. Eso
sería lo beligerante. Sí, bien, bien, por ahí viene la cosa. ¿Quién más buscó sobre estos conceptos, sobre estas ideas? Yo encontré algo sobre neutralidad beligerante sobre el derecho internacional. A ver, contanos, a ver, compartí lo que encontraste, Ana. Sí, que se refiere a la posición adoptada por un país cuando hay un conflicto armado y en él intenta mantenerse neutral, o sea, cuando hay dos, como ahora sucede con Con Rusia y Ucrania. Ucrania, es. O sea que, por ejemplo, otro país, lo ideal sería de que se mantenga neutro y que no establezca actividades ni acciones que beneficien a uno o a otro. O sea, que se mantenga neutro con los dos, no que sea aliado, como le dicen, de Rusia y tiene actividades que lo benefician y perjudican al otro, o no le hace al otro, o sea, nada, que lo ideal sería de que los países fueran neutrales, o sea, ni con uno ni con otro. Bien, Ana, sí. Bueno, el concepto de neutralidad justamente tiene que ver con esto de mantenerse al margen, no tomar partido, ¿verdad? En verdad, el concepto de neutralidad y beligerancia, como decía la compañera que los encontró separados, porque efectivamente se consideran dos conceptos antagónicos, ¿no? Son como las dos opciones, ser neutral o ser beligerante. El concepto de neutralidad llevado a la educación tiene que ver con mantenerse al margen y no manifestar, digamos, postura frente a una situación de conflicto, ¿no? No manifestar una postura a favor o en contra de ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Mantenerse neutral justamente es eso, ¿no? Y por otra parte, la beligerancia es una postura que, bueno, es enfrentar el conflicto y manifestar la posición, que el docente manifieste su posición en relación con ese problema. Por ejemplo, si algo le parece que no es adecuado o que va en contra de lo que son considerados los valores universales o los derechos humanos, que lo manifieste, que diga, bueno, esto que está sucediendo está perjudicando, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos a fulano o a mengano, no estoy de acuerdo con esto que está pasando, pero siempre esa posición, que acá es donde viene el asunto de vincular los dos términos que propone Trilla y que propone Cullen, ser absolutamente beligerante es estar todo el tiempo tomando partido frente a las cosas, y para tomar partido uno se basa en su propia ideología y su propia postura, ¿no? Frente a las situaciones, desde las más simples a las más complejas de nuestra vida cotidiana y de la vida de las instituciones. Eso puede caer en partidismo, en proselitismo, incluso en violación de la laicidad, ¿verdad? Entonces, lo que proponen estos autores es que el maestro o la maestra efectivamente sean, primero que nada, honestos con los niños, ¿no? Y proponen esta base de decirle siempre a los niños cómo son las cosas en realidad. Es decir, por ejemplo, este es un tema que involucra posiciones políticas, partidarias, y mi posición frente a esto, tengo una posición particular en cuanto a, por ejemplo, la validez de la opinión de tal o cual partido, o sea, de un partido, pero no corresponde que yo lo exprese en clase, pero sí corresponde que exprese mi desacuerdo con que no se atiendan las necesidades, por ejemplo, de vivienda de los vecinos del barrio, en este tema que me has planteado, que nos planteaste, Pablito, qué sé yo, supongamos que está hablando de un tema de vivienda, ¿no? De un tema de un complejo en el que vive y que hay una problemática de vivienda, ¿no? O de gente o plantea el tema de la gente que vive en la calle, que bueno, todo eso. Entonces, una actitud beligerante es una actitud de alguien que toma posición y dice, no estoy de acuerdo con que haya gente que vive en la calle, que no tenga acceso a la vivienda, a una vivienda digna. No estoy de acuerdo con que no se cumpla esa disposición
esa norma que está establecida en la Constitución de la República, y entiendo que hay una responsabilidad que es estatal en relación con eso. Eso es una actitud beligerante, tomar posición, no decir, por ejemplo, bueno, yo no tengo nada que ver con este tema y no puedo opinar en relación con por qué que la gente esté en la calle o no esté en la calle, bueno, ¿y quién tendría que hacerse cargo? No puedo decir porque no me corresponde como maestro opinar en el tema. Porque, ¿qué pasa con esto? Cuando tomamos esta posición de neutralidad absoluta, digamos, que no es coincidente con quienes somos como personas, porque los sujetos, las personas nunca son neutrales. Esto ya también lo decía, lo recordarán Freire, ¿verdad? Por eso habla de que la educación siempre es política, en este sentido, de que no se puede ser neutral. También lo dice Reina Reyes en su libro ¿Para qué futuro educamos? No es posible la neutralidad absoluta frente a los temas que implican la violación de los derechos de los seres humanos, de otros como nosotros. No es posible. Pero hay personas que van a tomar esta opción por temor muchas veces o por no saber de pronto, tener dudas de cómo manejar las situaciones de conflicto y tener inseguridades en cuanto a, bueno, capaz que opino y termino dando una opinión que puede ser juzgada como una opinión tendenciosa o que estoy influyendo en los estudiantes, en su forma de pensar, etcétera, ¿verdad? También pasa que algunas personas, algunos profes, maestros, tienen temor frente a estas situaciones, que en algunos momentos de la historia de nuestro país ha sido entendible este temor, ¿verdad? Se ha basado en situaciones que efectivamente amenazaban la seguridad de la persona. Si decía tal o cual cosa, ¿verdad? Ustedes saben que me estoy refiriendo concretamente al periodo del terrorismo de Estado, pero en unas instituciones democráticas no debería ser, no debería pasar que nos dé temor hablar de cualquier tema. O sea, cualquier tema podría ser tratado en clase, ¿no? De acuerdo a estos autores, cualquier tema. Y particularmente, yo les subí material por si ustedes querían profundizar en relación con esto. Me parece que es súper interesante la lectura de esos materiales en los que se desarrolla justamente este tema, que tiene que ver con qué posición adopta el docente frente a los temas que llama, justamente Trilla, controversiales. Y ahí aparece nombrados temas como el tema de la identidad de género, la pobreza justamente, las condiciones de pobreza extrema, la inequidad, la desigualdad, la injusticia, el racismo, que son todos temas, la marginación, bueno, temas que van a estar presentes en nuestras aulas. De hecho, ustedes como practicantes ya han tenido experiencia de aula y saben que en realidad la convivencia es un sistema en el que siempre existen tensiones de intereses entre los individuos que participan de esa convivencia institucional, en este caso, y esas tensiones de intereses pueden derivar en conflictos. Que el conflicto no necesariamente se tiene que pensar como una cosa negativa, sino por el contrario, porque que exista un conflicto, o sea, que se enfrenten diferentes maneras de pensar el mundo o diferentes maneras de pensar un asunto particular del mundo, es una oportunidad siempre para la discusión, para el análisis, para la reflexión y también para la enseñanza por parte de nosotros, ¿verdad? También para poner al servicio de esa discusión de argumentos, porque justamente lo importante acá, cuando tomamos esta posición, la que les decía que estos autores hablan de neutralidad beligerante, es no ser dogmático, no intentar imponer una doctrina a los estudiantes, como por ejemplo mi forma de ver el mundo es la única forma posible y es la que tienen que adoptar ustedes porque son mis alumnos. Eso no puede pasar, porque ahí sí se está violando el principio de laicidad de nuestra educación pública. En ningún caso, en ninguna situación, ni religiosa, ni de temáticas religiosas, ni de temáticas políticas partidarias, ni de temáticas sociales,
ni de militancias o de grupos de las llamadas, voy a poner entre comillas, minoría. Pues lo pongo entre comillas porque, bueno, son causas, muchas causas, como el feminismo, ¿no? Como el movimiento LGTB, bueno, todos esos movimientos que son llamados, aún por la literatura científica, como minorías, ¿verdad? Pero ya ese término ya es bastante interesante para discutirlo, ¿no? El concepto de minorías y mayoría en el terreno de lo público. ¿Qué es lo que nos proponen estos autores? Justamente que nos mantengamos en una actitud de beligerancia, pero no en una actitud de beligerancia extrema. Por eso tratan de mitigar, como encontrar una zona media y le llaman neutralidad beligerante. Es decir, no tomo partido, digamos, como un militante activo de una causa en el aula, ¿verdad? Aunque tal vez lo sea fuera del aula, tal vez soy militante de alguna causa X, no importa cuál, tal vez soy activamente participante de una religión y está bien, no pasa nada, o sea, lo que hago en mi vida particular, ¿verdad? Puedo seguir haciendo las cosas que me constituyen como ser humano, como persona, en mi vida particular, pero lo que no tengo que hacer es que eso lo lleve a la escuela como un intento de adoctrinar, ¿no? De manipular el pensamiento y las futuras decisiones de los niños, las construcciones morales que los niños van haciendo. Justamente la moral es un componente del ser humano que se va desarrollando paulatinamente y que logra su madurez recién coincidentemente con el aprendizaje formal, en la etapa del aprendizaje formal que mencionaba Piaget, y a veces no se logra, como hablábamos el otro día, en el caso de que las morales a veces siguen siendo heterónomas, es decir, que necesita el individuo que otro le diga lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Eso, sí, Por fin me anda el micrófono, perdón que la joda. Eso es lo que se habla de neutralidad externa, ¿no? O sea, mostrarnos neutrales a pesar de que por dentro no lo somos. no exactamente, Fernando, porque justamente lo que proponen estos autores, que es lo que les estaba mencionando ahora, y bueno, les dejé bibliografía para que puedan ahondar sobre la temática, es que mostrarnos neutrales no es lo conveniente, justamente. No, ellos proponen que el maestro no puede ser neutral frente a los problemas del mundo, ni frente a los problemas de lo cotidiano, en el que están involucrados los individuos, a veces los propios individuos que forman ese colectivo de aprendizaje. Porque ¿cómo sos neutral frente a las situaciones de injusticia? Supongamos que vamos a pensar en un caso práctico, porque ¿no? Vamos a verlo más aterrizado en el terreno propio de la escuela. Supongamos que un niño está siendo violentado por un grupo de otros niños, niñas, ¿verdad? Está sufriendo acoso, un acoso permanente, constante, ¿no? Esto que se llama bullying, ¿no? O sea, un acoso persistente en el tiempo, que todo el tiempo lo están violentando, molestando, por X razón. Pero como que se la han agarrado, por decirlo más en criollo, con ese niño y la pasa mal, ¿verdad? Está sufriendo unos perjuicios y tal vez el niño incluso no lo manifiesta expresamente, no puede ponerlo en palabras, tal vez no puede decir estoy siendo acosado por fulano, mengano y sultano, pero sí como maestros nos enteramos de esa situación, nos enteramos. ¿Qué hacemos frente a esa situación? ¿Nos mantenemos neutrales? Es decir, no importa, bueno, yo no tengo nada que ver con este tema, no estoy involucrada y tengo que ser neutral porque a mí me importan todos los alumnos por igual, entonces no puedo enojarme con fulano, mengano y sultano, que siempre no sé, le quitan la merienda a tal, porque también son mis alumnos. Entonces voy a ser neutral en esta situación y solamente
voy a decirles, bueno, no le quiten la merienda, pero no voy a tratar el tema, por ejemplo. Me voy a quedar al margen. No me conviene porque no me quiero meter a tomar partido. Bueno, eso es lo que estos autores dicen, no, eso no lo puede hacer un maestro. Porque un maestro tiene que presentarse como lo que es, un ser humano portador de una ideología, y con esto digo unas formas determinadas de explicar el mundo, su mundo y el de los demás, que sostienen sus acciones y que tienen que ser coherente con sus acciones, una ideología coherente con sus acciones. Entonces el maestro Profe, sí tiene que tomar partido. Sí, y no pasa también por el hecho de decir como tus derechos empiezan, perdón, tus derechos terminan donde empiezan los míos, y si este niño es violentado, o sea, ahí sus derechos se están vulnerabilizando. Entonces, como que esta postura también, o sea, esta toma de decisión también es una postura de respetar los derechos del niño, es decir, no, a ver, tiene derecho a comer su merienda porque se la traen, ¿no? Eso. exacto, por eso mismo, justamente, Juliana, es esta posición que plantean los autores de sí tomar partido, como cualquier ser humano que está afectado por una situación y que ve la injusticia y hace alguna cosa, pero no solamente hace alguna cosa como para, digamos, salir del paso, por llamarlo de alguna forma, y que la cosa se tranquilice, digamos, en apariencia saneada, sino tomar el tema y tratarlo. ¿Cómo es que un grupo de personas molestan persistentemente a otra? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué motiva eso? ¿Por qué alguien siente necesidad de estar molestando todos los días a un compañero, apoyado además por un grupo que hace lo mismo? Es un tema que hay que tratar. No es un tema que, bueno, en mi clase esto no lo voy a permitir. En mi clase nadie le puede sacar la merienda a otro compañero y luego que el problema siga por otros canales y yo como maestro me desligué. Eso es ser neutral y eso no es lo que justamente aconsejan estos autores, sino por el contrario, ser beligerante en este sentido, ¿verdad? De tomar una posición bien firme. Esto hay que hablarlo, esto hay que conversarlo, hay que analizarlo, porque no se limita simplemente a que el compañero se quede sin merienda, es mucho más profundo, tiene causas, tiene motivaciones que hay que ponerlas en palabras, que hay que conversar, qué es lo que está pasando y que los chiquilines, ayudar a los niños a que puedan poner en palabras las cosas que les pasan, es fundamental. Justamente en un texto que les pasé hace unos días y que justamente la clase anterior mencionaba, el caso, ¿se acuerdan? Del hombre, el feminicidio, que el hombre que mató a la suegra y al policía, pero que pretendía matar a su ex esposa, su expareja, y que luego se quitó la vida. Yo les conté por arriba, pero que les dejé un texto de una periodista que analiza el caso. Justamente este caso, por ejemplo, ¿no? Es, bueno, a ver, vienen los niños y cuentan esto. Les pasó a otros, no nos pasó a nosotros, ¿no? No fue tu mamá la que murió, ni fue tu papá el que la mató y luego se suicidó, ni fue tu abuela, o sea que no nos importa. No, sino tomar las situaciones que llegan, ¿verdad? Y que de las que estamos en conocimiento y están en conocimiento los niños que viven y que pueden llegar a vivir también, y tratarlas, poder conversar sobre las cosas. Porque justamente en este artículo, no sé si lo leyeron, la periodista hace un análisis en el que explica justamente cómo es que toda una población apoya al muchacho, ¿no? Al muchacho que lleva adelante estas acciones, apoya, sale a las calles porque dicen que él era tan bueno y que de pronto se vio envuelto en esta situación de rabia, de ira, y que lo que hizo fue, digamos, actuar movido por esa impotencia que sentía porque ella lo había dejado, le había sacado todo, bueno, de acuerdo a la gente del lugar, ¿no? Lo que decía la gente. Y sale la gente a apoyar al hombre, consternada porque se había suicidado y demás. ¿Qué es lo que hace, qué motiva que la gente vea al hombre de esta forma, al asesino, ¿verdad? Y que además
que él actúe de esta forma que a su vez es, digamos, avalada por la pequeña sociedad del pueblo, ¿verdad? Por esa comunidad. Entonces ella justamente explica y habla de cómo la imposibilidad de poner en palabras las cosas que nos pasan es una de las grandes causales de situaciones de violencia extrema, ¿no? Que pueden causar daño, como por ejemplo la muerte de otra persona o cualquier otro tipo de daño físico, psicológico, ¿no? Material, simbólico, tipos de violencia que están muy asociadas a los problemas que pueda llegar a tener una persona de simbolización y de comunicación de sus ideas y de sus emociones y de las cosas que le pasan. Entonces, muchas veces nuestro rol en la escuela va a estar, digamos, asociado o va a tener que ver con ayudar a los niños a poner en palabras las cosas que les pasan. Por ejemplo, en este caso que decíamos recién, de hostigamiento hacia un compañero, de acoso permanente, sería interesante que se generen instancias en que los niños que están llevando adelante estas acciones, puedan poner en palabras las razones por las cuales actúan como actúan. Por eso también estos autores van a hablar siempre de una racionalidad argumentada. Es dar la opinión, tomar posición frente a las cosas, pero con argumentos. Y con argumentos que van a estar basados en la convivencia, en el respeto a los derechos humanos y en la defensa, por sobre todas las cosas, de la dignidad de las personas, de todas las personas, ¿no? Entonces no es, yo tomo posición estoy a favor de fulanito que ustedes le quitan la merienda todos los días. Voy a defender los derechos de fulanito. Niños malos, ¿no? No es así. Sino es, bueno, vamos a pensar juntos qué es lo que está pasando acá. ¿Cuál es la situación que está aconteciendo? ¿Cuáles son las motivaciones, las razones por las cuales esto sucede? Y yo como maestro voy a dar argumentos que hagan ver a los niños, que hagan pensar a los niños en sus propias acciones, argumentos, o sea, voy a fundar mi opinión, no es que voy a opinar por opinar, digamos, ¿no? Y esto frente a cualquier otra situación de estas llamadas controversiales de las que habla Trille, de las que habla también Kuhle, llamadas controversiales que puedan llegar al aula, ¿no? Que te llegan a veces como emergentes, no es que planificaste trabajar específicamente la libertad de opinión, por ejemplo, sino que sucede un evento, ocurre una situación en la que es necesario hablar de la libertad de opinión como un derecho fundamental, un derecho humano. Es necesario hablar del respeto al otro, la defensa de la vida y de las condiciones de una vida digna. Es necesario hablarlo y a veces no, justamente como les digo, no es que uno planificó, voy a trabajar cuáles son las condiciones de una vida digna, pero estás en un contexto en el que evidentemente muchos de los niños y niñas no están viviendo en esas condiciones. ¿Cómo no vas a hablar de ese tema? ¿Cómo vas a hacer como si no pasa nada? Y es por este lado el planteo de los autores al que ya además yo suscribo, ¿verdad? Como profesional de la educación. Así que más o menos por ahí es la cosa. ¿Se entiende la idea o quedó muy confusa? Díganme, Y háganme preguntas. eso también, desde nuestra postura docente, creo que nos abre la puerta a poder fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los alumnos, capaz manteniendo una postura beligerante en algunos casos, en otros no, pero sí que ellos se puedan enfrentar a su realidad social, que a veces es tan cercana y a veces no, pero no ser ajenos a cosas que pasan y que ellos de repente la ven en su entorno, la ven en el informativo, y a veces son casos que uno no los puede evadir de hablarlos, y también nos permite eso, poder abordar ciertos derechos y ciertos temas que surgen, ¿no? Pero que también construyen. Exacto, Joana. Fíjate, imagínate que te va a tocar, a veces no, nos va a tocar estar en una escuela
en la que, por ejemplo, un niño no está yendo a clases porque está amenazado de muerte en el barrio. Por decirte algo, que es tremendo, es extremo, pero que sucede, ¿no? Y los compañeros, ¿por qué no está viniendo Diego? ¿No? Vamos a poner un nombre. Ulises, ¿saben por qué no está viniendo Diego? Que ya hace 3 días que no lo veo. No, maestra, lo que pasa es que está amenazado, ¿no? ¿Y ahí qué hago como maestro? Es decir, ok, bueno, está, ya va a venir. O sea, lo normalizo, naturalizo el asunto, ¿verdad? O es una oportunidad para conversar con los gurises y decir, ¿qué significa que está amenazado? ¿Amenazado por quién? ¿Qué significa estar amenazado? ¿Es Claro. normal que las personas estén amenazadas? El ¿Es año esto? pasado, por ejemplo, profe, a nosotros en la práctica, algunos de nosotros en la práctica del segundo año, en la 32 nos pasó encontrarnos con una situación de un padre que mató a sus 2 hijos, salió en el informativo el año pasado. Y fue horrible porque a todos nos chocó, fue una situación horrible, nos sorprendió, recién estábamos llegando a la escuela como practicantes, y la directora nos planteaba que, claro, que había asombrado a muchos docentes y compañeros y el entorno de la escuela, porque los niños no habían expresado situaciones con respecto a eso, ¿no? Y es tremendo, una cosa que se fue al extremo, que fue un Sí, homicidio muy doble, pero que fue horrible y que son cosas que muchas veces los alumnos están pasando ciertas situaciones, ¿no? Y que a veces las pueden expresar, a veces no, pero es su realidad y es horrible, pero está. es horrible. Claro, y además, imagínate que esa situación puntual que vos traes, es una situación que no hay forma de que no impacte a los demás, o sea, a los compañeros, ¿verdad? Porque vos imaginemos, pensemos en nosotros niños, ¿no? Siendo niños nosotros, que le pasara una cosa así a un compañero, ¿verdad? Que no viene más porque lo mató su papá. ¿Cómo podemos llegar a procesar eso? Es necesaria la presencia del adulto explicando, tratando de ayudarnos a entender. Porque hay cosas que como niños no las podemos comprender solos. Y todo lo que no podemos entender, no es que lo olvidamos y lo borramos para siempre de nuestra mente. Va quedando, ¿verdad? Como formando parte de nuestra narrativa, de nuestra construcción, del pensamiento también. Y no sabemos de futuro eso en qué podría llegar a derivar en cuanto a las tomas de decisiones de esa persona. Los temas hay que tratarlos. No tiene que haber temas tabú en la escuela. No tendría por qué haber ningún tema tabú en la escuela si se trata siempre desde la razón argumentada, ¿verdad? Desde la honestidad, desde una postura que sea una postura no dogmática, no doctrinaria, ¿verdad? Una postura abierta a las diferencias de opinión, una postura de mediación en los conflictos. Estas cuestiones son decisiones que tenemos que tomar como maestras y como maestros. ¿Ah? También les dejé, por esto mismo, les dejé un video que se llama Hablemos de Ética. Es un video que está basado en artículos que he escrito, en cosas que ya tengo publicadas, que lo que intento un poco es explicar el desarrollo de la moral y de la construcción ética en los individuos, en los seres humanos, desde la niñez, ¿verdad? Y cómo actuar nosotros los adultos frente a estas construcciones para justamente potenciarlas y que las personas puedan desarrollar finalmente una moral autónoma, es decir, que puedan tomar sus propias decisiones con razones, no decisiones caprichosas o, ¿verdad?, al azar, sino con razones fundadas, tomar decisiones de carácter moral, que puedan construir un concepto del bien, el mal, que sea un concepto propio, que esté fundado y que tenga en consideración a los demás. No que lo que es bueno para mí es lo que a mí me hace feliz y los demás no me importa, me importan un bledo y bueno, sí, que se rescate, ¿no? Esto que decía creo que Juliana de mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, ¿no? Por ahí, ¿no? O sea, hacer pensar en estas cosas. Porque no vamos a dar por sentado que las personas van a desarrollar solas por sí mismas
estas cuestiones que son complejas, tienen que ver con el pensamiento abstracto, ¿no? No estás hablando de cuestiones concretas, tangibles, sino de cuestiones que involucran justamente la dignidad de las personas, los valores de las personas. Entonces, son cuestiones que se tienen que pensar. Demandan un nivel de abstracción que el niño solamente va a desarrollar si, con la mediación de adultos, no solito por sí mismo, ¿verdad? Hay niños que crecen sin la presencia fuerte de adultos en sus vidas como sostén, como mediadores, como interpretantes, y desarrollan unas morales que luego justamente muchas veces los lleva a tomar decisiones que los afectan sus propias vidas. Profe, estaba muy bueno una de la parte del video donde dice que la construcción de la moralidad iba de la heteronomía hacia la autonomía, Claro, con ayuda nuestra, claro, no, sino de los agentes, ya sea formales o también informales. exacto. Es por ese lado, ¿verdad? Nosotros ayudamos a desarrollar ir como cada vez dependiendo menos de la palabra del otro para tomar decisiones de valor moral, ¿verdad? Es decir, de poder decidir qué está bien y qué está mal, sin que me tenga que venir a decir mamá, papá, la maestra o un policía, o cualquier otra persona, cualquier otro agente de la afuera, ¿verdad? Que yo mismo, por mí mismo, pueda decir, no, a ver, esto, si hago esto, afecto negativamente a tal o cual persona. En vez de hacer esto, puedo hacer esto otro. O frente a una situación de rabia, de impotencia, como le pasó a este muchacho que les contaba de ese caso de homicidio, en lugar de decir, bueno, esto voy a buscarla y voy a matarla y voy a por todo y a arremeter contra lo que me salga al paso, si en vez de actuar así, puede pensar, detenerse a pensar y decir, ¿qué hago con esta rabia que tengo, con esta impotencia de que ya no tengo lugar en esa relación, de que ya se terminó? Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? Poder pensar estas cosas antes de llegar a causar daños que, bueno, en este caso irreversibles, como el caso que comentaba Joana de los niños que fueron asesinados por su padre el año pasado, que es tremendo porque no hay una vuelta atrás de eso. No hay forma de reparar, hay cosas que no hay forma de reparar el daño. Entonces, si ayudamos a los niños a desarrollar justamente una autonomía en cuanto al desarrollo de su moral, vamos a estar favoreciendo a que puedan pensar, digamos, en estas cosas, ¿no? Puedan evaluar el impacto de sus acciones en determinadas circunstancias y en todas las circunstancias de su vida como niños y de futuro. Porque esto es una especie de inversión de futuro, ¿no? O sea, porque tal vez y seguramente las decisiones que toman como niños no puedan no tengan el impacto que puedan tener las decisiones que tomen después, como cuando sean padres, por ejemplo, que las decisiones que ellos van a tomar van a afectar a sus hijos, ¿no? O a otra gente que vive con ellos, o vaya a saber, o a la gente del trabajo, etcétera, 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 porque obviamente van a formar parte de diversos contextos y van a ir a donde sea con su moral. Uno va a todas partes con quien es, con quien es, ¿verdad? Con quien se identifica como sujeto. Entonces, eso implica también un fuerte componente moral y ético. Por este lado era lo de la neutralidad beligerante, o sea, bueno, si quieren, digamos, enriquecer un poco más y profundizar, como les decía, les subí una bibliografía. Son temas que no son frecuentemente abordados, pero fíjense que la decisión de qué voy a enseñar mañana en matemática, en lengua o en ciencias naturales es una decisión que va a causar mucho menos perjuicio que la decisión de cómo voy a actuar frente a determinada situación de conflicto o a determinada situación controversial. Requiere un pensamiento, toda acción, obviamente, del maestro requiere un pensamiento, pero un pensamiento que implica un montón de otras cosas, porque implica la conformación de
el yo del individuo, de la identificación que el individuo hace con un tipo particular de ser sujeto, ¿no? Entonces, por lo tanto, de actuar y de estar y de ser en el mundo, y por lo tanto también de decir, de discurso, ¿verdad? De posibilidades del discurso. Entonces, no es todo lo que nosotros como maestros, maestras hagamos y no hagamos, es fundamental en la vida de los niños. Tenemos que pensarnos desde ese lugar. No es que no pasa nada si nos hacemos los que no vemos, que le quitan la merienda a fulano. Pasan cosas cuando hacemos que no vemos. Volvemos a los casos, ustedes los tienen por ahí, yo lo voy a compartir de todas formas acá en la pantalla, por si no lo tienen, para que lo vayamos recordando, porque habíamos quedado, ustedes ya los analizaron, pero habíamos quedado en compartir el análisis que habían hecho en los pequeños grupos, ¿no? Y habíamos ya visto el caso 1 y 2, y vamos por el 3, que dice así. En uno de los grupos de Claudia, docente de inglés de la escuela, existe una fuerte discriminación del grueso del grupo hacia un compañero debido a que posee notorias dificultades de aprendizaje y conductas aniñadas. Varios de sus compañeros le llaman más burro porque una vez su maestra en otra clase le dijo delante de todo el grupo, cuando respondió algo fuera de lugar: no podés ser más burro. Claudia interviene permanentemente en situaciones de insultos y hasta agresiones físicas, lo que la lleva a perder varios minutos de cada clase en atender este asunto. Por lo anterior, se le ocurrió trabajar el concepto de diversidad y para ello organizó una muestra de talentos en la que cada estudiante debía mostrar o contar a sus compañeros en qué era muy bueno y en qué no tanto. Su idea es cerrar con una reflexión en relación a que todos somos distintos y todos tenemos algo que nos hace especiales. Yo si mal no recuerdo, con el grupo que estábamos analizando ese caso, el caso 3, pensábamos que sí, que pedagógicamente era una propuesta fuerte, porque señalaba ciertos aspectos que, como planteábamos recién el ejemplo del bullying, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con esas cosas que estábamos hablando, y cuando lo pensamos en clase con las compañeras, creo que llegamos a que sí, o sea, esa es lo que yo tengo anotado, como que pensábamos que era bastante fuerte esa propuesta. Sí, yo estaba en el mismo grupo de Joana y coincido que sí, eso que hablamos recién de poner de no pasar por alto este tipo de situaciones, Bien. no quedarnos ciegos en estas situaciones y permitir poner en palabras a los niños esto tan complejo también de crecer y vivir en sociedad, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Muy bien. Los demás compañeros de los otros equipos, ya escuchábamos a Nuestro Joana. equipo, lo que habíamos anotado era que sí, que era algo fuerte como para educar en derechos humanos, y que como que nos parecía bien que se tomara el tiempo, todo el tiempo que fuera necesario para abarcar esas situaciones que surgían en clase. Agrega algo, Mauro. Para mí es un buen recurso para hacer un trabajo de derechos humanos con esta temática. Es una posibilidad, ¿verdad? Lo que hace Claudia, la maestra, la profesora de inglés, es una opción. Claramente ella ha tomado la decisión de no ser neutral frente a este tipo de cosas, en esto que veníamos conversando hace un rato, ¿no? Ella ha tomado la decisión de no ser neutral. De hecho, toma minutos de su clase sin importar que por ahí se está trazando en el abordaje de los contenidos de inglés, porque, bueno, entiende que esto es una emergencia, digamos, que es emergente, que hay que trabajarlo ahora, no dejarlo, no postergarlo, no hacer como que no escuchó nada, no hacer como que es normal que a una persona le digan más burro, o como sea que le digan, en lugar de llamarlo por su nombre, que es lo que lo identifica. Entonces, ella toma una decisión y dice, bueno, voy a hacer una actividad planificada, o sea, planifica una acción concreta para hacer frente a esto que es conflictivo, ¿no? A esto que entiende como conflictivo, como controversial. Ahora bien, vamos a ver la actitud que toma otro profe en este mismo caso, porque tenemos otro caso que hay otro profesor que está en el mismo grupo.
Vamos a ir ahí. Juan es docente de educación física en el mismo grupo que Claudia. Entiende que frente a los casos como el expresado, no se debe trabajar necesariamente una actividad en particular para abordar la temática. Por esto, decide hablar con el grupo de forma directa y expresarle su molestia por la forma en que actúan con su compañero, refiriendo a su derecho a la educación y diciéndoles que ninguno de ellos es más que nadie y que el desprecio hacia el otro solo muestra nuestra propia pobreza humana. ¿Qué piensan en relación con la actitud de este profe? No, a ver, creo que las dos son válidas, ¿no? Una capaz que es un poco más directa y bueno, puede hacerle quizás más ruido a algunos alumnos que a otros y también la anterior, ¿no? La anterior puede hacerle, son como dos caras pero van por el mismo camino, que me parece a mí, ¿no? Opinión personal. Es beligerante, no sabría decirte, sé que está dividido en muchos, como que en muchas facetas, pero no sabría decirte cuáles son particularmente cada una de ellas o si son diferentes. ¿Se entiende? Sí, es la misma situación, ¿no? La diferencia que Claudia decide actuar de forma planificada, es decir, decide llevar a cabo una actividad, una propuesta de actividad para dar lugar al diálogo posterior, ¿verdad? Y el profe dice, bueno, no, vamos a ir directamente al tema. O sea, a ver, Ulises, ¿qué pasa acá? Acá hay un tema que me molesta, y ahí, vieron, ahí está la actitud beligerante, como tal, ¿verdad? A ver, me molesta y estoy muy enojado y estoy afectado porque ustedes están llamando al compañero más burro y el compañero se llama Federico. ¿Y cuál es el tema acá? ¿Por qué le dicen así? ¿Por qué se creen con ese derecho? A ver, los escucho, hablemos. ¿Y qué les parece esa actitud? A ustedes como maestras y maestros, que bueno, casi ahí, ¿no? Ya en la recta final. ¿Cómo se ven? ¿Se ven actuando como Claudia, actuando como José o haciendo que no pasa nada? O sea, de última, lo que yo coincido de ambos es también en parte darle lugar a esas cosas y no dejarlas pasar como simplemente, o sea, como que no tocarlas. Si bien, o sea, hay varios como aristas de donde podríamos actuar, así como por ejemplo el caso de Claudia que hizo este show así de talentos y demás, pero en lo que ambos comparten es como darle lugar a que estas temáticas se traten y no se pasen por Mm, alto, ¿no? No se invisibilicen, ¿verdad? Porque invisibilizarlas obviamente agrava las cosas, Claro, ¿no? ¿En qué lugar se ven, Que José? depende de la situación, es poner, no sé, capaz que lo de Juan, si pasa algo un día, no lo puedes planificar para ese mismo día. Entonces, como para tratar la situación ese mismo día, tener una actitud de Juan, pero luego a su vez, también como Claudia, planificar algo para tratarlo más adelante. Entonces, como poner las dos en juego. Como una para, bueno, o sea, lo tratamos ya porque esto no puede ir para más adelante, pero a su vez lo vamos a seguir tratando de otras maneras. Bien, 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 bien. No lo vamos a naturalizar porque obviamente que no puede ser naturalizado que insulten a un compañero diciéndole un sobrenombre y además basado en unas formas diferentes de aprender. Eh, es como porque ahí está validando, de alguna forma se está validando que hay unas formas de aprender que son las aceptadas y otras que no, que hay unos que tienen derechos a la educación y otros que no. Hay mucho más que la utilización del sobrenombre, ¿me entienden? En juego. Entonces vieron que esto nos pasa en la escuela, ¿no? Tenemos un grupo, nos toca un grupo que viene junto del año pasado y resulta que desde el año pasado a fulanito le dicen no sé qué. Y ya fulanito ni se queja, ¿no? Ya lo asumió que le diga, no sé, 4 ojos, por decirles algo, ¿no? Porque utiliza anteojos. O cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué le dicen así al compañero? O sea, se llama fulano, ¿por qué le dicen? No, porque le decimos del año pasado, a él no le molesta. Bueno, a mí sí me molesta. Y les voy a decir por qué me molesta. Y tomar el rol de adulto, que estás muy seguro de lo que piensa y de cómo siente y de qué posición tiene frente a las injusticias. Plantarnos. Decir, no, esto se habla. No importa que venga del año pasado o de hace 4 años.
Y no importa si alguien lo habló o no lo habló antes. Lo vamos a hablar ahora, porque hoy ahora nos encontramos y ahora el tema sale a la luz. Entonces es el momento de hablarlo. Punto. Después, obviamente, que la intención de de la profe Claudia tiene que ver con un trabajo más de proceso y que también es válido, como decía Laura, ¿no? En su aporte, que bueno, actuar en el momento y luego pensar una intervención un poco más a largo plazo, como para ir trabajando y reforzando los propios mecanismos de los niños para que no vuelva a repetirse con otro niño que, no sé, dejen de decirle a este niño así, pero que después le digan a otro niño de otra forma o a otra niña. Reforzar un poco eso, ¿no? Son dos diferentes maneras de actuar frente a la misma cosa. Acá hay una cosa importante, es que ambos actúan, esto que mencionaba uno de los compañeros, o compañeras, no recuerdo, pero que esto es muy importante. Ellos también tienen otros profes u otras maestras, tienen la maestra de clase. Recuerden que uno es profesor de educación física y la otra profesora de inglés. Entonces tienen una maestra o maestro de clase y tal vez no, que tal vez no ha actuado. Entonces ahí esa persona que no actuó ha elegido la neutralidad. Ellos dos, sin embargo, eligieron la beligerancia, ¿no? Pero con diferentes modalidades. Y un poco era justamente lo que yo quería que ustedes observaran, diferentes maneras de actuar frente a una situación, pero que ambas tienen que ver con tomar cartas en el asunto, con jugarse, ¿no? Con tomar posición y hacer alguna cosa. Profe, es que el problema en realidad nació a raíz de una maestra que lo llamó no puede ser más burro, eso es lo más peligroso, ¿no? Lamentablemente, aunque nuestro sentido común nos diría que eso no podría ocurrir en una escuela, sí ocurre ese tipo de cosas, ¿verdad? Maestros que le dicen a los niños en cosas que pueden ser muy hirientes y afectarlos severamente. Tal vez alguno de ustedes lo vivió siendo niño o niña, alguna situación de este tipo. Podrían haberlo tomado como una sentencia que definiera su futuro. Recuerden que nuestra identidad se está forjando cuando somos niños y luego en la adolescencia, y se sigue forjando durante toda la vida, pero la parte, digamos, más importante, ¿no?, en la que se van a cimentar los valores y las opciones morales de cada uno, justamente acontecen en la etapa de la segunda infancia, que coincide con la escuela, ¿no? Porque fíjense que los niños, más o menos hacia cuarto, cuando están más o menos en cuarto, es que comienzan a distinguir claramente lo bueno de lo bello. Hasta ese momento los niños, cuando son pequeños, confunden lo bueno con lo bello. Es la misma cosa. Como hay una sensación o un pensamiento, digamos, una explicación de identidad entre ambos conceptos, o de identidad entre ambos atributos de las cosas, ¿no? Si algo me gusta mucho, es bueno. Si algo es bueno, es lindo. Esto es un poco el concepto que se maneja, o que las nociones que manejan los niños en estas edades tempranas. Lo estudiamos por ejemplo, desde el desarrollo de la capacidad de pensamiento artístico, estudiamos estas cuestiones, y vemos cómo los niños hasta más o menos, ¿no?, que están en cuarto, depende mucho de la experiencia que hayan tenido como contemplativa, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista estético. Pero hasta más o menos esa etapa, 9 años más o menos, para los niños lo bueno y lo bello tienen una cuestión de mismidad o de identidad. Por eso es que los niños se enojan con la mamá, y para mostrar su enojo, porque la mamá les puso un límite, por ejemplo, le dicen, vos sos fea. Y cuando están bien con la mamá, le dice, sos la mamá más linda del mundo. Cuando sienten que lo que la mamá hace es lo bueno. Lo mismo con la maestra. Si ellos consideran, o el maestro consideran que es una persona buena para ellos, para su concepto del bien, que es el concepto que van a traer de la familia, esa maestra es hermosa. No tiene que ver con las características visibles, físicas de apariencia. Ese va a decir, vos sos re linda, maestra, te dicen, por ejemplo. Maestro, sos re lindo, sos el maestro más lindo que he tenido.
Cuando te están diciendo eso, te están diciendo que sos el maestro más bueno en su concepto del bien. Luego comienzan a distinguir estas cuestiones. Esa forma del pensamiento que mezcla lo ético y lo estético, que todavía no logra la distinción, es una forma del pensamiento que a veces se sostiene hasta la madurez y a veces hasta la propia vejez del sujeto, ¿verdad? Que si es bueno, me gusta, y lo peor y que causa mayores perjuicios, si me gusta es bueno, sin importar los perjuicios que cause en mí o en los demás. Me gusta, por lo tanto es bueno. Es un pensamiento así de simple. Entonces, como ellos están en pleno proceso de elaboración de estas cuestiones y de lograr estas distinciones estéticas y éticas y estas construcciones morales, el rol que jugamos los maestros es fundamental. Los adultos es fundamental, pero el maestro, que aparte encima está puesto en ese lugar porque optó por estar ahí, que no es lo mismo que le pasa a veces a los padres, que no es que optaron por ser padres, solo son, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Entonces hacen lo que pueden con eso, pero nosotros como maestros sí optamos. Entonces no creo que podamos eludir la responsabilidad que tenemos en el lugar en el que estamos como adultos. Por eso hay que saber mucho en relación a cómo se desarrolla el pensamiento moral, las construcciones morales, las construcciones éticas, la eticidad, en cómo se va logrando esta distinción entre lo bello, como les decía, y lo bueno. Y esas distinciones, justamente nosotros como profesionales de la educación, vamos a estar en ese lugar para ayudar a que los niños desarrollen estas capacidades. Diego, maestro de cuarto, planificó una unidad para trabajar la influencia de la música africana en los géneros originarios de Hispanoamérica. Uno de sus propósitos es que los estudiantes desarrollen competencias en la apreciación y valoración de las manifestaciones artísticas desde una perspectiva intercultural. Con esto pretende instalar una instancia de reflexión sobre el derecho a la identidad, el respeto a la libertad de expresión y el concepto de interacción cultural. ¿Qué les pareció esta experiencia? A mí en lo particular me pareció súper atractiva, al igual que la otra propuesta que vimos anterior, es incorporar una visión de los derechos humanos sin tratarlos directamente, como hablábamos la otra vez en la clase pasada, que es un concepto muy abstracto para que ellos lo entiendan, pero este camino es el adecuado para empezar a formar esa comprensión. Exacto, Virginia, gracias. Sí, porque el maestro al trabajar las manifestaciones artísticas y ayudar a desarrollar la apreciación de las diferentes manifestaciones, está trabajando por los derechos humanos también, porque está trabajando desde una perspectiva intercultural de respeto hacia las diferentes identidades culturales y de valoración de ellas. Entonces es un trabajo impecable, ¿verdad? Es un tipo de trabajo que claramente aporta, digamos, en la construcción, sin decirle, a ver, Ulises, tienen que respetar a la gente que participa en una comparsa de Lugolo, por ejemplo. No me gusta, te dice uno, a mí me gusta el reggaetón. Y otro te salta y dice, ay no, el reggaetón, qué asco. A mí en casa no se escucha reggaetón porque mi madre dice que es música de negros y ella dice que tenemos que escuchar música pop. No, en casa se escucha solamente rock. Mi padre es rockero. ¿No? Y podemos encontrarnos con comentarios de este tipo. ¿Y qué hacemos ahí? Lo conversamos y razonamos con los grises en relación a que no hay ninguna razón o motivo por la cual alguien pueda decir con causa, o sea, con razones válidas, que una manifestación es mejor que otra. O sea, que tiene más valor. Que me guste. Ahí está la diferencia entre el bien y lo bello y lo bueno, ¿no? Que me guste es una cosa diferente. El gusto es personal y no me tiene que gustar todo. Pero sí tengo que entender que esa otra manifestación que a mí no me gusta es valiosa para un grupo de personas y que se identifican con ella y es tan valiosa como la que yo me identifico, como la música con la que yo me identifico.
Y promover la sana convivencia entre las diferentes culturas. Exactamente, exactamente. Exactamente. Y esas cuestiones son cuestiones que nosotros podemos generar sin problema, ¿verdad? De hecho, podemos aprender incluso nosotros mucho en relación con estas cuestiones, ¿no? Pero, y a su vez, profe, trae eso de que capaz que el desconocimiento o la no cercanía con determinadas culturas hace que me parezca que no es apropiado, que no me gusta, y Exacto. Exacto. involucrarlos pueden descubrir cosas nuevas que... Exacto, Virginia, porque viste que justamente uno desarrolla el concepto de lo bello, su construcción estética, en virtud de las experiencias estéticas que ha tenido a lo largo de su vida. Si cuando llega a la escuela el niño o la niña solo ha escuchado un tipo de música, vamos a suponer cumbia, que es muy frecuente en Uruguay, ¿no? Es una música popular uruguaya, solo escucha cumbia en la casa, posiblemente entienda que la mejor música es la cumbia. O sea, es la música con la que se identifica. Entonces, va a identificar su concepto de bello, porque es lo que conoce y no tiene otros parámetros para pensar en la belleza, porque eso es el límite de su pensamiento estético en cuestiones musicales, lo va a identificar con ese estilo musical. Entonces, como todavía no puede hacer esta distinción de la que les hablaba, es lo bueno, eso es lo mejor, y lo que no es eso es lo otro. Entonces está en la categoría de lo no bueno, que puede llevar a, si no es bueno, entonces hay que atacarlo, esta cuestión de atacar lo que no soy yo, lo otro, ¿verdad? Que habla, una de las nociones que les dejé por ahí en las fichas, esta cuestión de la otredad, ¿no? De atacar lo que no es, lo que no soy yo, justamente, el otro, la construcción del enemigo. Esto pasa en cuestiones que tienen que ver con el vínculo entre personas, pero también con cuestiones culturales como la música, como los cuadros de fútbol, ¿no? Como las simpatías frente a una u otra opción religiosas, políticas, etcétera, ¿verdad? Como soy de esta religión, esta es la religión buena y las demás, por lo tanto, quedan fuera de la categoría y las voy a atacar. Y esto son cuestiones que con este tipo de trabajos que plantea en este caso el maestro, que es del caso que vimos, son cuestiones que se van abordando, ¿no? Él lo plantea como una clase de música, pero está trabajando también estas cuestiones que van mucho más allá de la propia música. ¿Se entiende? Que ya es válida por sí misma la actividad, por tratar la música, porque ya aplaudo al maestro que trabaje música desde esa perspectiva en la clase, por supuesto, y todas las manifestaciones artísticas, pero además también está instalando en la clase otras cuestiones que tienen que ver con el respeto a las diferencias, a lo que es diferente a mí, a aquello con lo cual no me identifico, a los conceptos de belleza distintos al mío, el respeto, en definitiva, al otro, ¿verdad? A la otredad, la alteridad.